Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con las actividades del seminario multidisciplinario para este semestre. Es un gusto que ya estemos realizando las actividades de manera presencial y pues muchas gracias por atender la invitación. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Carlos Alberto Vaquera Araujo. Nos va a impartir la charla Neutrinos y física más allá del modelo estándar. Una breve semblanza de su trayectoria, el doctor. Él hizo su doctorado en la división de Ciencias e Ingenierías, Campus León de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección del doctor Mauro Napsuale. En el 2012, gracias. Hizo un postdoc en el Centro Universitario de Investigaciones en Ciencias Básicas de la Universidad de Colima del 2013 al 2015. También realizó un postdoc en el grupo de astropartículas y física de altas energías del Instituto de Física Corpuscular, Centro Mixto de la Universidad de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Valencia, España, de 2015 a 2017. Y actualmente es catedrático asignado a la División de Ciencias e Ingenierías en la Universidad de Guanajuato desde octubre del 2017. Sus temas de investigación es fenomenología de neutrinos, extensiones de gauge del modelo estándar, dimensiones extra y materia oscura. Pues sin más, les damos la bienvenida al doctor y los dejo con su charla. Muchas gracias. Vamos a poner esto acá. En primer lugar, gracias por la invitación. Esta es mi primera actividad académica presencial desde que comenzó la pandemia. Sí, por favor. Pantalla completa, no sé cómo poner. Acá. Correcto. Y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de verlos juntos de nuevo. Y bueno, yo les vengo a hablar sobre mi tema de investigación favorito, que es la física de neutrinos y la física más allá del modelo estándar. Voy a intentar comenzar esta plática lo más elemental posible. Eventualmente fracasaré en ser elemental y la plática se va a convertir en algo muy técnico, pero espero que eso ocurra muy al final de la charla. Entonces, la mejor forma de explicar por qué nos interesa estudiar neutrinos y física más allá del modelo estándar es comenzar explicando qué es el modelo estándar. Después les hablaré sobre neutrinos, sobre mi trabajo, qué me gusta hacer en la física de neutrinos y en particular cuál ha sido la investigación que hemos llevado a cabo en los últimos años. Y bueno, la motivación de todo es estudiar partículas elementales. ¿Por qué nos gusta estudiar partículas elementales? Porque nos hemos dado cuenta de que la naturaleza es corpuscular. Cuando rompemos una cosa, la rompemos en pedazos cada vez más pequeños, y esos pedazos pequeños se comportan como partículas. Son objetos localizados que podemos caracterizar con una posición, con una dimensión característica, mejor dicho. Y a lo largo de la historia hemos analizado cada vez con mayor detalle la resolución de las cosas que nos rodean. En el siglo pasado nos dimos cuenta de que las cosas están hechas de moléculas. Aprendimos a romper moléculas y nos dimos cuenta de que las moléculas están hechas de átomos. Aprendimos que los átomos también se pueden romper, que están hechos de electrones y de núcleos. En el siglo pasado también aprendimos a romper núcleos. Nos dimos cuenta de que están hechos de protones y neutrones. Y eventualmente llegamos a la comprensión actual de qué están hechas las cosas. Y esa comprensión actual es el modelo estándar, el modelo que describe las interacciones
de las cosas que constituyen la materia al nivel más fundamental al que la hacemos estudiar. Noten que esta escalera de descomposición de la materia en pedazos más pequeños involucra cada vez más energía. En la física de partículas nos gusta usar una unidad de energía que es el electronvolt. Es simplemente la carga del electrón fundamental multiplicada por el voltio. Y eso nos da una idea de cuáles son las escalas de energía características de todos estos sistemas. Para romper moléculas necesitamos química. Y las reacciones químicas tienen una energía característica de entre 1 y 10, 1 y 20 electronvolts por molécula. Entonces, si queremos romper una molécula, la energía típica que tenemos que invertir es de unos 20 electronvolts. Por ejemplo, la ionización del átomo de hidrógeno requiere 13.6 electronvolts. Para estudiar átomos necesitamos energías cada vez más altas. Eventualmente, para estudiar núcleos, llegamos más o menos a kiloelectronvolts, miles de electronvolts. Y si queremos analizar hadrones, como el protón y el neutrón, necesitaremos energías cada vez más grandes. Las energías actuales con las que analizamos la estructura fundamental de la materia son del orden de teraelectronvolts, y eso lo conseguimos en el Gran Colisionador de Hadrones, que está en el CERN, en la frontera de Suiza y Francia. Es el colisionador más grande que hemos construido en la historia. Y bueno, lo primero que les quiero mencionar es que este modelo estándar es la mejor teoría que hemos construido en la historia de la humanidad. Es increíblemente precisa y describe increíblemente bien los fenómenos que sabe describir. ¿Cuáles son esos fenómenos? Pues son las interacciones eléctrica, magnética, débil y fuerte. Y los ingredientes del modelo estándar los podemos resumir en esta tabla. Estos ingredientes, desde el punto de vista teórico del modelo estándar, son campos cuánticos. Los campos son simplemente funciones del espacio y del tiempo. Y estos campos cuánticos, piensen en el campo electromagnético, son objetos extendidos que permean todo el espacio y todo el tiempo, pero el hecho de que sean cuánticos implica que son la encarnación más moderna de la dualidad de onda y partícula. En la mecánica cuántica, algunos sistemas se pueden comportar tanto como una onda, un objeto extendido ondulatorio, como una partícula, un objeto localizado y con una dimensión pequeña. En el caso de los campos cuánticos, son objetos extendidos que cuando los descomponemos en modos oscilatorios, esos modos resulta que tienen la energía, la masa y el momento adecuados para describir una partícula. Tenemos diferentes tipos de campos cuánticos que los clasificamos por algunos números característicos, llamamos números cuánticos. Uno de los más importantes son la masa, el spin, que es un momento angular intrínseco, una cantidad de movimiento rotacional que estos objetos tienen por el simple hecho de existir. Y bueno, otros números como la carga eléctrica y otras cargas que pueden tener. Los campos que constituyen la materia típicamente tienen, bueno, en el modelo estándar son estos, y tienen todos spin medio. La materia cotidiana está hecha de esta primera columna, de electrones y de quarks tipo up y down, arriba y abajo, que son los que conforman a los protones y a los neutrones que conocemos y amamos. Y acompañando a esta familia vive un objeto muy elusivo que interactúa muy rara vez con la materia que nos constituye a nosotros, que son los neutrinos.
Por una razón desconocida, a la naturaleza le gusta replicar esta estructura 3 veces. Sabemos que existen 3 generaciones de campos, o en este caso de partículas, porque las partículas son lo que realmente medimos en el laboratorio, que tienen exactamente esos mismos números cuánticos excepto la masa. Así, este quark, que se llama Charm, Encanto, es exactamente igual al quark tipo A, pero tiene una masa diferente. Lo mismo pasa con el muón. El muón es prácticamente indistinguible de un electrón. La única diferencia es que tiene mucha masa. Y eso lo hace inestable, le gusta decaer, descomponerse y convertirse eventualmente en electrón y otros subproductos, entre ellos los neutrinos. Entonces, una de las primeras cosas que nos podemos dar cuenta es que el modelo estándar no nos explica por qué hay 3 generaciones de campos de spin medio, de campos de materias, que lo voy a estar llamando, porque claramente no hay necesidad de eso. Las cosas que son estables están hechas solamente de esta primera columna. Entonces es un misterio por qué existen estas otras 2 generaciones. Ese es un problema de física más allá del modelo estándar. El modelo estándar simplemente no puede responder por qué hay 3 generaciones de partículas de materia. Además de estas partículas de materia, tenemos campos con spin 1, que son estos, que son los mediadores de las interacciones. Como ya les dije, hay 3 interacciones que modela el modelo estándar, que son la electromagnética, a través de los fotones que constituyen en particular la luz en esta sala, y otros parientes del fotón, que conocemos como gluones, que median la interacción fuerte que mantiene, entre otras cosas, unidos a los protones dentro del núcleo. Los protones tienen cargas positivas y deberían repelerse electromagnéticamente, y de hecho lo hacen, pero no se separan en el núcleo gracias a que la fuerza fuerte es mucho más intensa que el electromagnetismo a esa escala del núcleo. Y completan el esquema los mediadores de las interacciones débiles, que se llaman W más y W menos, porque estos son cargados, son como fotones cargados y masivos. Y el Z, que es también neutro como el fotón, pero es masivo, tiene masa. El fotón no la tiene. Y para terminar, el modelo estándar tiene también un campo de spin 0. Estos campos, por cierto, los llamamos escalares. A los campos de spin medio los llamamos vectores. Y a los de spin 1 los llamamos vectores, y a los campos de spin medio materia. Este campo de Higgs es importante porque fue el último en descubrirse y fue predicho a final de la década de los 60, porque es responsable básicamente de darles masa a todos los demás campos del modelo. Queda como remanente de ese mecanismo que les da masa, y pues había una predicción concreta. Si estos objetos tienen masa, tiene que existir este otro, y efectivamente lo encontraron en el 2012, hace 10 años. Ese es el panorama general de los ingredientes del modelo estándar. Aquí pongo algunas características generales de estos ingredientes. Las interacciones son modeladas por el intercambio de una partícula. Cuando 2 electrones sienten la necesidad de alejarse uno del otro, es porque se comunican el uno con el otro, emitiendo y absorbiendo fotones de luz. Así es como sabe un electrón que el otro existe y que debe alejarse de él, gracias a los fotones. Los campos de spin medio constituyen la materia, y hay de 2 tipos: los quarks, que viven dentro de los núcleos, y los leptones, que viven afuera. Leptones es un sinónimo de estos 6 individuos: el electrón, sus parientes cargados masivos y los neutrinos. Y quarks son estos de arriba, los que sienten la interacción fuerte.
Esa es la diferencia entre unos y otros. Los quarks sienten la interacción fuerte y al electrón no, ni le va ni le viene. Nunca interactuó con estos gluones, ni con, con estos gluones, básicamente que son los mediadores de la interacción fuerte. Y bueno, aquí un poquito de nomenclatura. A cada especie de partícula, el nombre que le asignamos lo llamamos sabor. Entonces hay 6 sabores de quarks, que son up, down, strange, charm, top y bottom. Hay 3 sabores de electrones cargados, que son estos 3, el electrón, el muón y el tau. Y hay 3 sabores de neutrinos, que son leptones sin carga. Estos objetos no sienten ni la interacción electromagnética ni la fuerte, solo la débil, mediada por estos. Desde Gauge, así les llamamos a estos objetos de spin medio, bosones de Gauge en general. Y otra característica interesante que el modelo estándar no nos permite, no explica por completo, es por qué los quarks y los gluones, estos objetos que sienten la interacción fuerte, solo aparecen en la naturaleza formando objetos compuestos, como el protón y el neutrón. Entendemos que la fuerza fuerte a esas escalas se vuelve muy fuerte, muy probablemente por eso se pegan, pero no sabemos exactamente cuál es el proceso de confinamiento de estas partículas. Y bueno, hablando ahora no solo de los ingredientes del modelo estándar, sino de qué cosas, qué principios básicos constituyen al modelo estándar como teoría, puedo enumerar estos. En primer lugar, para construir el modelo estándar como teoría, necesitamos un principio de correspondencia. El modelo estándar no emergió, ¿cómo se dice? No emergió de manera espontánea. El modelo estándar se fue construyendo con teorías cada vez más buenas que fueron describiendo mejor los fenómenos que observamos. Entonces, no es que con la llegada del modelo estándar se hayan tirado a la basura muchas teorías, sino que más bien hubo siempre muchas teorías que fueron mejorándose para construir al modelo estándar. Y entonces tiene que haber una correspondencia a diferentes escalas de energía, a diferentes escalas, a diferentes límites, donde el modelo estándar coincide con estas teorías básicas. Por ejemplo, a bajas energías el modelo estándar corresponde al modelo de Fermi de las interacciones débiles. Y a escalas más bajas todavía, tiene que coincidir con la electrodinámica cuántica. Y luego, la electrodinámica cuántica, cuando la aplicamos a objetos no relativistas, pues tiene que coincidir con la mecánica cuántica. Y en el otro límite, cuando nos vamos a sistemas más grandes que los típicamente pequeños, que son cuánticos, pues tiene que corresponder con la mecánica cuántica. Entonces, el modelo estándar, cada vez que lo evaluamos en diferentes límites, tiene que convertirse en las teorías que ya conocemos, que funcionan bien en su ámbito de aplicabilidad. Entonces, la electrodinámica cuántica que está contenida en el modelo estándar, cuando la aplicamos a sistemas que no son cuánticos, pues nos da la electrodinámica clásica de toda la vida. A eso me refiero con correspondencia. El modelo estándar, además, es un modelo mínimo. Fue construido de tal manera que no contiene ningún ingrediente que no necesita. Aunque claramente podría haber contenido otro tipo de objetos. Por ejemplo, nada del modelo estándar nos dice que hay solo un campo escalar. Podría haber un montón, pero el modelo estándar en su formulación original planteó la existencia solo de uno. Y efectivamente solo uno hemos observado. Pero si observamos otro, es fácil extender el modelo estándar poniendo un campo escalar más. Entonces,
El modelo estándar tiene incorporado un principio de la baja de Occam, donde no metemos objetos que no necesitamos a la descripción de nuestro entorno. Otro principio muy importante del modelo estándar es la unitariedad. Como es una teoría cuántica, es inherentemente probabilística. Lo que calculamos en el modelo estándar son típicamente procesos que involucran una probabilidad, como la probabilidad de que una partícula decaiga en otra, eso lo llamamos la anchura de caimiento, o la probabilidad de que dos partículas interactúen y se dispersen en cierta dirección, eso lo llamamos sección transversal, pero son probabilidades. La unitariedad simplemente significa que las probabilidades siempre suman 1. La suma de todas las probabilidades da 1. No se puede escapar de esa cosa. Esto es bien importante porque nos permite que la teoría sea predictiva. Podemos decir, este proceso simplemente no puede ocurrir porque rompe unitariedad, por ejemplo. Y eso nos gusta mucho el modelo estándar. Siempre ha sido una teoría cuya función es predecir a futuro qué cosas vamos a observar en un colisionador de hadrones cuando le subimos la energía. Otro principio importante en la construcción del modelo estándar fue el principio de renormalizabilidad. Este era súper importante en los 70s. Simplemente nos dice que así como avanzamos en la escala de energía para cada vez ver cosas más pequeñitas, el principio de renormalizabilidad nos dice que el modelo estándar nos hace predicciones de qué va a pasar cada vez que le subimos la energía a un colisionador hasta las energías más altas disponibles, que son la energía de Planck, básicamente, cuando los fenómenos gravitacionales se vuelven cuánticos e importantes. Es algo que el modelo estándar de entrada no sabe nada al respecto. Entonces, la renormalizabilidad nos dice que el modelo estándar tiene que ser aplicable hasta escalas de energía inimaginables. Jamás las vamos a alcanzar. Es por eso que este principio de renormalizabilidad ahora no nos parece tan importante en este siglo. En este siglo entendemos que el modelo estándar funciona quizás hasta cierta escala de energía y después va a ser reemplazada por otra teoría más compleja, que probablemente incluya la gravedad, por ejemplo. Y finalmente, el principio más importante, a mi juicio, porque todos estos son de autoconsistencia básicamente, los primeros 3. El más importante con lo que se construyó el modelo estándar es el principio de Gauge, que es un principio de simetría, que nos dice simplemente que las interacciones en el modelo estándar corresponden a una simetría de la teoría, una simetría fundamental de la naturaleza. Me gustaría discutir qué es una simetría. Una simetría es una transformación que podemos hacer sobre un objeto. Piensen en esta botella, la puedo rotar, la puedo voltear, etcétera, reflejar. Un montón de transformaciones que le puedo hacer. Y las simetrías son las transformaciones más importantes porque son aquellas que le puedo hacer a este objeto y que me lo dejan igual. Por ejemplo, si le hago una rotación de 180 grados y ustedes tienen los ojos vendados, muy probablemente no se den cuenta de que le haya hecho la rotación. Entonces, si transformamos un sistema y el sistema transformado queda igual que al principio, decimos que esta transformación es una simetría. Hay muchas simetrías a nuestro alrededor. Las más importantes son las que tienen que ver con el espacio-tiempo, que son incluso simetrías en mecánica clásica, traslaciones espaciales. Si movemos un sistema cerrado y lo trasladamos homogéneamente al sistema como un todo, el sistema no va a sentir nada, va a quedar invariante. Rotaciones también. Si rotamos un sistema cerrado como un todo, al sistema no le va a pasar nada,
no se va a enterar. Y también traslaciones temporales. Esas son tres simetrías que aparecen desde la mecánica clásica en sistemas cerrados y corresponden a lo que llamamos el grupo de Poincaré, junto con cambios de marco de referencia. Si removemos las traslaciones espaciales, obtenemos la simetría de Lorentz, el grupo de Lorentz, y hay otras transformaciones discretas que podemos hacer en el espacio-tiempo, que son conjugación de carga, paridad e inversión temporal. Conjugación de carga consiste en cambiar partículas por antipartículas, paridad en cambiar X por menos X, y inversión temporal cambiar tiempo por menos tiempo. Las ecuaciones de movimiento entre lagrangiano, cualquier cosa que constituya la configuración de un sistema. El modelo estándar también tiene simetrías que llamamos simetrías de gauge, que son simetrías internas en un espacio interno. Por ejemplo, los quarks tienen esta simetría SU3. Los quarks, además de carga eléctrica, tienen una carga diferente que se llama carga de color, porque hay tres cargas distintas que llamamos azul, rojo y verde, en analogía con los colores primarios, que viven en un espacio complejo, y podemos pensar que cada uno de esos colores son una dirección en ese espacio interno complejo, y entonces las rotaciones de ese espacio interno complejo son implementadas por matrices unitarias 3×3. Unitaria quiere decir que su conjugado transpuesto es igual al inverso de la matriz original. Entonces estos son grupos simplemente de matrices, y esas matrices viven en espacios internos de las partículas de nuestro modelo. En particular, el modelo estándar tiene tres simetrías de estas: SU3 de color, SU2 de isospin débil, así la llamamos, y U1 de hipercarga. Luego voy a abundar sobre estos nombres. Aquí el color, lo único obvio, es la interacción fuerte, básicamente. Y bueno, el modelo estándar también tiene simetrías que emergen sin ponerlas a propósito, como conservación de número bariónico, número leptónico. Hay otra simetría que se llama la simetría custodia, etc. Y bueno, hace un siglo, Emil Noether descubrió la importancia que tienen las simetrías en la naturaleza. Se dio cuenta de que todos los sistemas que tienen simetrías continuas despliegan un conjunto de cantidades conservadas. La primera cantidad conservada que observamos en la naturaleza la encontró Lavoisier en sus experimentos químicos. Él se dio cuenta de que la masa no cambiaba antes de la reacción y después de la reacción química. Después, la traductora de Newton, el libro de Newton de mecánica, el Principia Matemática, ella era una francesa que se llamaba Émilie du Châtelet. Ella se dio cuenta del rol, de la importancia de la energía en la mecánica, y se dio cuenta también de que los sistemas mecánicos cerrados conservan energía. Esas fueron las primeras manifestaciones de cantidades conservadas, y fue hasta el siglo pasado, con Emil Noether, en 1918, que nos dimos cuenta de por qué surgen estas cantidades conservadas. Surgen de la existencia de simetrías. Y el modelo estándar es la teoría que explota con más énfasis a las simetrías. Simplemente se da cuenta de que las interacciones mismas son producidas por simetrías continuas, justamente. Y bueno, déjenme presentarles ahora sí el modelo estándar como teoría física. El modelo estándar es la dinámica de este objeto que llamamos la densidad lagrangiana, que es la configuración del sistema. En este caso es la configuración de todos los campos que constituyen al modelo estándar. Y noten que, aunque esta es una versión demasiado abreviada, se puede leer más o menos 5 términos diferentes.
en esta configuración del sistema que constituye el modelo estándar, que describe prácticamente todo nuestro universo, menos la gravedad y un par de cosas más que discutiremos adelante. Este primer término describe, por ejemplo, el electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell, campos eléctricos y magnéticos, circuitos eléctricos, todo lo que tenga que ver con electricidad y magnetismo. Y existen tres copias de este término. Uno describe el electromagnetismo, la dinámica del electromagnetismo en ausencia de materia, por ejemplo. Y las otras dos copias, la interacción débil y la interacción fuerte, la dinámica de los mediadores de estas interacciones. Este segundo término describe la dinámica de los campos de materia, es el término cinético, así lo llamamos, de los campos de spin medio, y este objeto que tiene adentro describe también, a través del principio de Gauge, a través del principio de simetría interna, de estas simetrías internas, la interacción de los campos de materia con los campos de spin 1 que describen a las interacciones débil, fuerte y electromagnética. Este tercer término es la interacción de los campos de materia con ese campo escalar, ese campo que es solo uno en el modelo estándar. Y este término describe cómo los campos de materia adquieren masa gracias a lo que se llama el mecanismo de Higgs, el mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría, y ese mecanismo es implementado por esta última parte, la dinámica del campo escalar. Y bueno, voy a discutir con un poco más de detalle cómo son las interacciones del modelo estándar. En primer lugar, la interacción electromagnética en esta densidad lagrangiana es descrita por solo un término. Este término describe todas las interacciones electromagnéticas que ustedes conocen, todas las que han visto en el laboratorio, todas las que se manifiestan en su vida cotidiana. Un solo término describe todo el electromagnetismo. Increíble el poder de esta teoría. ¿Qué características? Bueno, los detalles son complicados, por supuesto, pero gracias al principio de renormalización, de hecho, ese que les digo que es sumamente restrictivo, que nos dice que el modelo estándar tiene que hacer predicciones incluso a las escalas más grandes de energía imaginables, nos permite que solo tengamos un término con el cual preocuparnos en el electromagnetismo, que es la interacción del campo eléctrico del fotón, mejor dicho, del campo del fotón, con corrientes construidas con los campos de materia, con los electrones, con los muones, con los quarks, etc. ¿Qué características tiene esta interacción? Pues conserva paridad, acumulación de carga, inversión temporal. Esta corriente, así le llamamos a este término, esta interacción es diagonal en el espacio de sabor. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno de ustedes es un electrón y de repente choca con un fotón, después de la interacción con el fotón, pueden estar ustedes tranquilos porque siguen siendo electrones. Entonces, los electrones, cuando los campos de materia en general, cuando interactúan con fotones, no cambian de identidad. Y esa es la razón por la que la alquimia simplemente no funciona. No hay forma de llevar a cabo procesos químicos que solo son interacciones de los electrones de valencia en el átomo que cambien la naturaleza del átomo mismo. ¿Okay? Lo único que pueden hacer es ionizar y recombinar el átomo en otras moléculas, pero no van a cambiar la naturaleza de las partículas que constituyen al átomo. Y bueno, podríamos poner términos más complicados, como este que pongo aquí, que son consistentes con todas las simetrías con las que construimos el modelo estándar, pero el principio de renormalizabilidad nos dice que no necesitamos meter complejidad. Con un solo término podemos describir toda la electrodinámica. Y bueno, esta fue la primera teoría cuántica de campo exitosa que descubrimos, y es lo que llamamos la electrodinámica cuántica. Y
y fue el punto de partida para la construcción de teorías cuánticas de campo para las otras dos interacciones, que son bien diferentes. Las otras dos interacciones, la interacción débil y la fuerte, son de muy corto alcance. Para modelar eso, se propuso originalmente que los bosones W y Z tenían que ser muy masivos, pero eso contradecía la naturaleza de los mediadores vectoriales como el fotón, que son no masivos. Entonces, la gente tuvo que inventarse mecanismos para darle masa de manera consistente a estos objetos, y eventualmente los encontramos en aceleradores. Fuimos capaces de encontrar de manera unívoca la existencia de estos objetos. Y bueno, la interacción resulta ser muy parecida. La única diferencia es que ahora tenemos mediadores cargados eléctricamente. Vamos a tener lo que se conoce como una corriente cargada y una corriente neutra debida a este bosón Z. Con corrientes me refiero a interacciones simplemente. ¿Cómo es la interacción con las partículas cargadas? Con el W más y el W menos. Es rara porque solo ve una parte de los campos de spinum medio. Los campos de spinum medio, los campos de materia, los separamos en dos piezas, una pieza que llamamos derecha y otra pieza que llamamos izquierda. Y resulta que estos campos, estos tres, el W más, el W menos, etc., solo ven la parte izquierda. No les importa que exista una parte derecha de los fermiones, de los campos de spinum medio. Además, la corriente cargada, esta sí, no es diagonal en el espacio de Sabor. Es decir, si ustedes son un electrón y van caminando por la calle y les pega de repente un bosón W, después de la interacción ya dejaron de ser electrones, se convirtieron en neutrinos. Esta es la única interacción que cambia la naturaleza de las cosas. Aquí sí funciona la alquimia, nada más que a una escala de energía mucho más grande que la de las interacciones químicas. Y bueno, la corriente neutra mediada por el Z, esta se parece más a la del fotón. La única diferencia es que los acoplamientos son diferentes y es mediada por un bosón pesado, bien masivo. Estas interacciones débiles no les gusta conservar, por otra parte, paridad, ni conjugación de carga, ni inversión temporal. Rompen paridad de forma máxima porque solo ven un lado de los fermiones y podrían conservar una combinación de estas dos que sería CP, pero por algún motivo también les gusta violar CP, nada más que muy poquito. No entendemos por qué violan CP tan poquito. Eso es otro de los problemas que nos motivan a estudiar física más allá del modelo estándar. Y por último, la interacción fuerte. Esta se parece más al electromagnetismo. Esta conserva CP y T. Podría violar CP, pero por algún motivo no le interesa violar CP. No hemos visto violación de CP en esta interacción fuerte. Es mediada por los gluones y presenta este fenómeno de confinamiento. Entendemos que es porque, parcialmente entendemos que es porque presenta, gracias a su estructura de simetría, gracias a ese grupo SU3 que define las interacciones de color, la constante de acoplamiento resulta que se vuelve débil a energías altas y fuerte a energías bajas. Y eso hace que a energías bajas los quarks les guste estar confinados. El origen de la masa en el modelo estándar entonces es debido a este bosón escalar de Higgs y eso involucra los tres últimos términos que vimos en la densidad lagrangiana que les presenté antes. Y bueno, les acabo de decir que el modelo estándar es la mejor teoría que hemos elaborado para describir a la naturaleza y esta es la razón por la que pienso que es así. Esta es la predicción más espectacular del modelo estándar. Se conoce como el momento magnético anómalo del electrón y tiene que ver con
¿cómo baila un electrón cuando lo ponemos en un campo magnético externo? La respuesta es que baila como un trompo, básicamente. Y el ritmo al que baila con respecto al campo magnético es determinado por una constante que en el modelo estándar se puede calcular. Y el cálculo del modelo estándar es esta expresión, mientras que el valor medio experimentalmente es la de abajo. Miren nada más cuántas cifras significativas coinciden en el cálculo y en la determinación experimental. Un montón, son 11 en esta diapositiva. 11 cifras significativas. No hay ninguna otra predicción científica con tal nivel de precisión. Es por eso que digo, entre otras muchas cosas, de hecho, ninguna de las predicciones del modelo estándar ha sido desmentida. Todas han sido confirmadas. Hay algunas discrepancias que vamos a discutir a continuación, pero el éxito del modelo estándar hasta ahora ha sido arrollador. Curiosamente, la peor predicción del modelo estándar es la misma cantidad pero medida para muones. También está muy bien, está relativamente bien calculada y muy bien medida también, pero aquí las discrepancias surgen mucho antes y son más dramáticas. De hecho, el resultado, la predicción teórica está a 4.2 desviaciones estándar de la medición experimental, muy lejos para el nivel de precisión que estamos manejando actualmente. Si esto hemos decidido en física de partículas que si dos resultados difieren por 5 cifras significativas, hay que tomarnos las cosas muy en serio. Entonces, si este número llega a 5 en el futuro, eso significa que hay un conflicto que el modelo estándar no puede resolver. Pero por el momento todavía no llegamos. A pesar de que el modelo estándar es tan bueno, sabemos de entrada que hay cosas que no describe. Por el principio del minimalismo, muchos ingredientes que pudieran haber estado en el modelo estándar no fueron incluidos originalmente. Esos ingredientes pudieron haber resuelto algunos de los problemas que ahora hemos planteado, pero en su momento pues, no era necesario incluirlos. Y los problemas a los que me refiero son los siguientes. Ahora sabemos que los neutrinos tienen masa. Cuando se les formuló originalmente, se pensó que los neutrinos carecían por completo de masa. Ahora nos enfrentamos al problema de cómo generar las masas de los neutrinos. Sabemos cómo se generan las masas de los otros fermiones, de los otros campos de materia, pero no conocemos el mecanismo para los neutrinos, que tiene que ser diferente porque son neutros. Sabemos ahora que existe materia oscura, energía oscura, y energía oscura que constituyen una porción muy grande de la cantidad de materia y energía que observamos en el universo. Y finalmente, el modelo estándar simplemente ignora la existencia de gravedad. Entonces, hay claramente problemas que el modelo estándar no abarca, y todos estos son problemas de física más allá del modelo estándar. Déjenme esbozar un poquito el tema de los neutrinos. Fueron introducidos por Pauli en 1930, una predicción teórica, para solucionar un problema que era el decaimiento beta en núcleos inestables. Decaimiento beta es emisión de electrones. En estos núcleos, por conservación de energía, si solo se generan electrones, estos electrones deberían tener una energía bien determinada. Y en cambio, los experimentos encontraban una distribución de energías muy ancha. Ese era un problema. Y entonces, la gente se planteaba la posibilidad de que simplemente no se conservara la energía en estos sistemas, o de que hubiera un fenómeno que hiciera que el espectro de energía se hiciera más ancho. Y Pauli propone justamente lo segundo. Existe otra partícula que no estamos observando, que se lleva parte de la energía
y eso hace que el electrón no tenga una energía tan uniforme. Pero el problema es que esta partícula tenía que ser casi indetectable, tenía que interactuar muy poco, tenía que ser neutra. Detectar partículas neutras es bien complicado, porque nuestros detectores funcionan con carga eléctrica básicamente. Tenía que ser de espino medio y muy ligera además, para que se pudiera llevar una cantidad de energía significativa. Y encima de todo eso, pues por ser neutra y por tener una masa muy pequeña o nula, pues tiene que interactuar muy poco. Se dio cuenta de que su propuesta era tan ridícula que ni siquiera se atrevió a publicar. Les recomiendo mucho que lean la carta donde describe a esta partícula. La pueden encontrar en esta página, y seguramente que en la página de Wikipedia de Pauli. Está muy divertida, recomiendo. Y bueno, fue solo hasta 26 años después que los neutrinos fueron descubiertos. Afortunadamente la gente se dio cuenta de que aunque interactúan muy poco, sí somos capaces de encontrarlos si elevamos los detectores adecuados. Actualmente para observar neutrinos usamos mucha agua, típicamente en pozos de minas, que son lugares realmente grandes. Necesitamos mucho material para detectar a los neutrinos. Y bueno, estas son algunas características de los neutrinos que sabemos ahora. Se producen en el Sol un montón, la Tierra recibe un montón, y hay un montón en el universo. El problema es que no los detectamos porque interactúan muy poco. Y más recientemente nos dimos cuenta de que los neutrinos oscilan. Si ustedes producen, recuerden que hay tres tipos de neutrino. Si ustedes producen un neutrino de electrón, como los que se producen en el Sol, y lo propagan en el universo, eventualmente este neutrino se convierte en un neutrino muón o en un neutrino tau. Y antes no sabemos por qué ocurría eso. Ahora entendemos que se debe a que tienen masa. Entonces, las oscilaciones de neutrinos las podemos visualizar como una rotación otra vez. Hay tres direcciones definidas por cada especie de neutrino. Y podemos llevar a cabo rotaciones, y justamente lo que induce estas rotaciones es la existencia de una masa para los neutrinos. Aquí les pongo la expresión de la probabilidad de que un neutrino se convierta en otro, y depende básicamente de las diferencias cuadráticas de masa. Estas oscilaciones de neutrinos son descritas con una matriz de rotación de tres ángulos y una fase. Esa fase es una fuente de violación de CP, la simetría de conjugación de carga y paridad al mismo tiempo. Hemos sido capaces de describir de manera satisfactoria estas oscilaciones, midiendo los ángulos de mezcla y las fases. Hemos medido dos ángulos de mezcla muy bien, uno más o menos y la fase mal. Todavía no determinamos si esa fase es diferente de 0 a 5 sigmas, con 5 veces la desviación estándar requerida para un descubrimiento. Muy probablemente en los próximos años ustedes lean en una nota periodística que se descubre la violación de CP en el sector de neutrinos. Eso va a significar que la medición de esta fase va a ser lo suficientemente precisa para descartar que sea igual a 0 a 5 desviaciones estándar. Seguro que lo van a vivir ustedes. Y bueno, de los neutrinos sí hay un montón de cosas que no sabemos y que el modelo estándar no nos dice. En primer lugar, ¿cuál es el mecanismo por el que adquiere masa? Además, el neutrino, con los datos actuales, los tres neutrinos podrían tener dos jerarquías diferentes de masa. Que la masa 1 sea la más pequeña, luego la 2 y luego la 3, a eso lo llamamos el normal ordering, o que la masa 3 sea la más ligera, luego la 1 y luego la 2. Todavía existen estas dos posibilidades de acuerdo con los datos experimentales.
Los neutrinos son neutros y pueden tener dos tipos de naturalezas. Ser de Dirac, esto significa que los neutrinos derechos existen, son neutrinos que no fueron incluidos en el modelo estándar original, porque son completamente estériles, no interactúan con nada. O la opción más popular, que es que sean de Majorana, que sean sus propias antipartículas, que solo existan los neutrinos izquierdos y los derechos no. En el modelo estándar, como ya les mencionaba, los neutrinos izquierdos sabemos que existen porque son compañeros del electrón en la interacción débil. Pero el neutrino derecho no existe porque no tiene números cuánticos del modelo estándar, no interactuó con nada. Entonces, por minimalismo, simplemente no se puso el neutrino derecho en los ingredientes del modelo estándar. Y ahora que sabemos que los neutrinos son masivos, necesitamos conocer el mecanismo por el cual adquieren masa. El más simple de todos se conoce como el operador de Weinberg en 5 de dimensión 5, que es simplemente un nombre para este modelo. Este modelo es la opción más simple, pero no es renormalizable, por eso no es tan popular. Pero solo usa los ingredientes del modelo estándar. Lo malo es que solo funciona a bajas energías. Existen modelos más populares que funcionan a todas las escalas de energías. El más popular es el modelo de sube y baja, que simplemente postula la existencia de neutrinos derechos y automáticamente eso genera un término de masa, que además, si esta masa de los neutrinos derechos es muy grande, genera la jerarquía de masas correctas para los neutrinos. Sabemos que los neutrinos tienen que tener una masa bien chiquita. Y a mí me gusta en particular este modelo que se llama el modelo fotogénico, porque además de darle masa ligera natural a los neutrinos, nos da además candidatos a materia oscura, que son ingredientes que tampoco contiene el modelo estándar original. Y bueno, la materia oscura sabemos que existe, es responsable en gran medida de la dinámica de las galaxias, es responsable también de la forma del fondo de radiación cósmico. A mí me gustan los modelos donde esta materia oscura es masiva. Esta materia oscura tiene muchas de las características de los neutrinos, es neutra, interactúa muy poco, es estable además, tiene que serlo para que forme estructuras estables a gran escala. Y esta clase de materia oscura, descrita por partículas masivas, la llamamos WIMPs. Justamente el modelo fotogénico, este que me gusta a mí, tiene candidatos a materia oscura de este tipo. Y bueno, ya por último les voy a presentar algunos de los trabajos que hemos hecho en los últimos años, usando neutrinos como motivación principal, modelos de generación de masa de neutrinos y física más allá del modelo estándar. Este trabajo que llevamos a cabo en colaboración con Francisco Danda de Tepatitlán y José Valle de Valencia, es un modelo de física más allá del modelo estándar, muy allá. Es un modelo que trabaja en 6 dimensiones del espacio-tiempo, donde 2 de esas dimensiones se compactifican y eso nos permite obtener de esas 2 dimensiones una simetría nueva de sabor. Aquí en esta clase de modelos intentamos predecir justamente el patrón de mezclas y masas que observamos para los neutrinos. Entonces, este tipo de modelos es para obtener los parámetros del modelo estándar de manera predictiva. El modelo estándar no nos sabe decir por qué este ángulo tiene este valor, por qué esta masa tiene este valor. Y esta clase de modelos intenta predecir por qué. ¿Por qué existen 3 generaciones? ¿Por qué hay esta jerarquía de masas entre esas generaciones?
Resulta ser un modelo muy predictivo y hemos hecho otras 3 versiones. Ese primer modelo implementaba un mecanismo de sube y baja para las masas de los neutrinos. Implementamos un modelo mejorado, con mejor ajuste a los datos experimentales, simplemente implementando nuevas fases en el modelo, otro para neutrinos de Dirac, otro para Majorana y estos 2 últimos con un modelo espectrogénico que además nos dan una predicción para la materia oscura que observamos. También me gustan estos modelos de simetría de gauge extendida. El modelo estándar es SU3 plus SU2 plus 1. Aquí jugamos con una simetría más grande. Implementamos un modelo fotogénico en esta clase de simetría. Esto nos da más predicciones porque tiene más campos, básicamente. Seguimos jugando con esta clase de modelos de simetría de gauge extendida. En particular, hemos estado desarrollando modelos para neutrinos de Dirac, donde la materia oscura es estable gracias a la simetría P-L, por ejemplo. Número variable con número vector. Hemos hecho dos papers al respecto con mi estudiante doctoral americano. Y hemos identificado también que los modelos 331 que se propusieron originalmente en los 80s y que no han sido muy estudiados a lo largo de la historia, son muy interesantes porque contienen ya todos los ingredientes para un modelo fotogénico que contiene masas de neutrino y materia oscura. Y bueno, como conclusión ya para acabar, existen muchos escenarios teóricos para extender el modelo estándar. A mí me gustan en particular los que tienen distribuciones extras, los que tienen simetrías de gauge más grandes, etc. Pero existe un montón de opciones: gran unificación, supersimetría, extensiones de materia al modelo estándar, extensiones diferentes a estos campos de materia oscura masivos. Hay otros que son no masivos, como las acciones, etc. Y es un gran momento para estudiar la fenomenología de estos modelos, más allá del modelo estándar, porque los experimentos en neutrinos y materia oscura avanzan a pasos agigantados. Nos permiten descartar muchos de estos modelos. Eventualmente, en unos 5 años, vamos a explorar una región de parámetros tanto para las oscilaciones de neutrinos como para la interacción de materia oscura, que van a descartar la mayoría de los modelos actuales. Así que es un excelente momento para estudiar estos temas. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias por la invitación y gracias por asistir. ¿Preguntas, jóvenes? Sí. ¿Cómo se puede comprobar o medir las magnitudes de 6 dimensiones? No sé si se puede. Sí, si el mundo es 6-dimensional, no lo observamos como tal. Esa es la primera observación que vamos a hacer. Entonces, estas dimensiones tienen que estar juntas. Lo más común es pensar que son compactas estas dimensiones y que son muy pequeñas. Y entonces, si son compactas y son muy pequeñas, eso implica que la fórmula que relaciona a energía, masa y momento en 4 dimensiones tiene una componente que vive en esas dimensiones pequeñitas. Y cuando lo cuantificamos, esta contribución a la energía que vive en esas dimensiones pequeñitas se ve reflejado en la masa de las partículas.
Resulta que todas las partículas que vemos a nuestro alrededor, si vivimos en un espacio de 6 dimensiones, tienen que formar torres de partículas. Entonces, así como vemos neutrinos, fotones sin masa, si exploramos a energías superiores, tendríamos que encontrar fotones con masa y muchos de ellos, un número infinito de ellos, de hecho. Entonces, vamos a tener una torre donde hay un fotón sin masa, uno con poquita masa, otro con más masa, etc. Esa es la primera consecuencia de tener dimensiones extras compactas. Todos los campos de materia, todos los ingredientes del modelo estándar, tienen que tener hermanos igualitos, pero con masas diferentes, espaciadas de acuerdo con el tamaño de las dimensiones extras. Entonces, las dimensiones extras te dan esta predicción concreta. Las partículas tienen que formar torres de estados con diferentes masas, bien espaciadas dependiendo del tamaño de la dimensión extra. Así es como las buscamos. ¿Más preguntas? Pues vamos a hacer examen. No, no hay más preguntas. Yo sí me gustaría hacer una pregunta en general. Si alguno de nuestros estudiantes quisiera enfocarse o hacer tesis de licenciatura en estos temas, ¿qué tipo de materias o cursos debería de tomar en la licenciatura? Sí, pues yo creo que lo básico es, en primer lugar, mecánica cuántica, relatividad especial. Esas son las dos fundamentales. Y luego una introducción a física de partículas, con eso es suficiente. El libro que más me gusta recomendar aquí, que es muy accesible para estudiantes de licenciatura y aún así los lleva a un alto nivel, capacidad, por ejemplo, de calcular procesos, es el Griffiths. Entonces les recomiendo mucho el libro de Introducción a Física de Partículas de Griffiths. Es muy, muy bueno. Y eso es suficiente. También podrían llevar un curso de teoría cuántica de campos, un curso de teoría de grupos, pero con uno de Introducción a Física de Partículas es suficiente a nivel licenciatura. ¿Y ahorita tiene proyectos para tesistas de licenciatura? Siempre. Recientemente trabajé con Alejandro. Él estuvo explorando una simetría diferente a todas estas que les presenté, simetría Feynman-Lee, y encontramos resultados interesantes. Reprodujimos los resultados que encontramos en un paper y podemos extender el trabajo hacia direcciones diferentes. No sé si siempre hay proyectos nuevos de explorar. ¿No? Bien, sin más dudas, agradecemos nuevamente al doctor, le entregamos su constancia de Muchas gracias. Bien, para la siguiente fecha en el seminario tenemos la charla Los residuos sólidos urbanos hacia una economía sustentable. Va a estar a cargo del doctor Pedro del Águila Juárez, aquí de nuestra Facultad de Ciencias, y los esperamos. Muchas gracias por asistir.